Bien, amigas y amigos, llegamos al retiro 15 de este ciclo, en que estamos siguiendo la segunda semana de ejercicios espirituales de San Ignacio. Es un retiro bien especial este, porque vamos a contemplar aquello que está muy brevemente relatado en los evangelios. Les recuerdo de que el itinerario que estamos siguiendo nos ha llevado por 14 retiros anteriores, partiendo por la preocupación de Dios sobre cómo estamos, especialmente en estos tiempos. Él está muy preocupado en cómo estamos y de nuestros deseos, en qué queremos. Y en el tercer retiro estuvimos viendo cómo Dios había participado en nuestra vida, cómo el amor de Dios era importante en nuestra vida, vimos en el cuarto, y empezamos a ver cuál podría ser nuestra misión en el quinto. Y hablamos de discernir. Para en el séptimo retiro ver cuáles eran los fundamentos de nuestra vida y lo importante que era amar al prójimo. Y lo importante que era sentir el perdón de Dios, perdonar y ser perdonados. De allí en el décimo retiro hablamos de la fraternidad social. Y en el onceavo retiro el tema fue el reino de Dios. Luego empezamos a seguir a Jesús desde el momento en que fue concebido, desde la encarnación, siguiendo por el nacimiento, y en el retiro anterior estuvimos viendo su primera infancia. Entonces, eso es el camino por el cual venimos. Ahora, en esta ocasión, vamos a irnos a Jesús niño, a Jesús joven, a Jesús en su casa, en Nazaret, con María, con José, con su familia, con sus amigos, sus amigas. ¿Cómo sería eso? Vamos en este retiro a trasladarnos a la época en que Jesús crecía. Vamos a trasladarnos a la época en que Jesús estaba empezando a adquirir desde María, desde José, desde su familia, la formación que lo llevó finalmente a ser el Jesús activo, el Jesús en la vida pública, que vamos a seguir a continuación, que es el Jesús del cual nos enamoramos, del cual nos comprometemos, del cual seguimos. Vamos entonces a empezar nuestro retiro como nos sugiere Ignacio, haciendo una composición del corazón. Si ustedes tienen una velita por ahí, enciendan esa velita. Si no, tenemos esta velita aquí virtual en la pantalla. Queremos ponernos en presencia de la luz. Queremos pedirle al Señor que ilumine nuestra mente, nuestro corazón en este retiro. Ignacio nos sugiere de que esa iluminación sea con un cierto orden. Que primero que todo escojamos un lugar donde vamos a hacer el retiro. Y nosotros hemos escogido el lugar donde estamos ahora, frente a esa pantalla, frente a ese computador, esa tablet, ese celular, donde sea que estemos. Este lugar es sagrado, porque Dios se hace presente en este lugar con nosotros.
Entonces, dispongámonos a estar con el Señor, escogiendo este lugar y escogiendo una postura adecuada, de reverencia, solemne. Dios está aquí. Entonces, que sea nuestra postura la adecuada a la presencia de Dios. Decimos, nos ponemos en presencia del Señor. Eso significa estar allí presente, con Él. Y el tercer punto en esta composición del corazón es pacificarnos. Y lo hacemos guardando silencio. Vamos a hacer un ratito de silencio para pacificarnos. Solamente poniendo nuestra mente en que nos estamos poniendo en presencia del Señor. Ponemos atención a nuestra respiración. Con calma, no hay prisa. Tomamos aire por la nariz, todo el que podamos, y lo soltamos suavemente, buscando la paz. Tomamos aire por la nariz nuevamente y lo soltamos con suavidad. Al soltar el aire, pronunciamos en nuestra mente la palabra paz. Volvemos a tomar aire, todo el aire que podamos, lo retenemos y lo soltamos. Paz, paz. Ponemos nuestra atención en la música. Y en esa imagen, fijamos nuestra atención en los rostros. Fijamos nuestra atención en los detalles. Fijamos nuestra atención en lo que están haciendo. Y nos pacificamos. Nos vamos introduciendo en ese escenario. La mirada de José, la mirada de María,
la mirada de Jesús. ¿Qué expresan esas miradas? Ponemos la atención en ello y nos relajamos. Queremos solamente estar en el tema que nos convoca. Y hacemos nuestra oración preparatoria de siempre. En presencia del Señor, le decimos que todos los que deseemos en este retiro, todas las intenciones que surjan, todas las acciones a las cuales nos sintamos invitados, estén siempre encaminadas hacia Dios, ordenadas hacia Dios, hacia el amor, hacia el perdón, hacia el servicio. Queremos seguirte, Señor. Queremos estar contigo. Queremos ser parte de tu equipo, parte de tu proyecto. Ayúdanos en este retiro a descubrir lo que tú nos quieres comunicar, lo que tú nos quieres contar, para hacer realidad esto. Luego Ignacio nos recomienda hacer la composición viendo el lugar. Y es aquí donde él nos invita a que tomemos el texto que vamos a tener y vamos poniendo imaginación, viendo lo que pasa, oyendo lo que se dice, oliendo, tocando, poner nuestros sentidos donde corresponda. Y el texto que vamos a tomar en este retiro está en Lucas, a partir del capítulo 2. Allí se narra que Jesús, con María y con José, todos los años iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos los años partían en peregrinación. Y cuando el niño cumplió 12 años, lo hicieron como era de costumbre y subieron a Jerusalén. Y cuando se acabó la fiesta de la Pascua, volvieron a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, dice el texto, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Empecemos a imaginarnos la situación. Había mucha gente. Y ellos estaban convencidos que Jesús iba junto a todo el grupo. ¿Cómo debe haber sido la desesperación cuando no lo encontraron? Cuando llegaba la noche, no estaba. Dice que pasaron 3 días buscándolo y lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, en que escuchaba lo que le decían los doctores de la ley y además le hacía preguntas. Y todos los que lo oían
se asombraban por la inteligencia que tenía Jesús y por las respuestas que daba. Al verlo, al encontrarlo, bueno, sus padres quedaron maravillados, por cierto, pero lo reprenden. Dice, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús le responde, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Este texto lo vamos a trabajar ahora, en este retiro, en detalle. Ahora lo presentamos solamente. Y termina el texto de Lucas con un párrafo muy breve que decía, él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Este es el texto. Este es el texto que nos va a iluminar en esta ocasión para poder encontrar lo que Dios nos quiere decir con esta época que vivió Jesús. Vamos a pedir una gracia para este retiro. Le vamos a decir al Señor cuál es el deseo en este retiro, cuál es la meta que tenemos en este retiro. Y en este caso queremos tener conocimiento interno, Señor, de ti. Queremos conocerte más. Tú que te has hecho hombre, Señor, queremos conocerte más como hombre, como niño, como joven, como adulto. Conocerte más para amarte más. Y si logro amarte, voy a seguirte. Y ese es el objetivo que tenemos en este periodo de los ejercicios. Conocerlo más, para amarle más, para seguirle mejor. Con esta intención, le pedimos al Señor, a este Dios que es Trinidad, que vamos a hacer este retiro en su nombre. Y como es Trinidad, decimos que este retiro lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigas, bien, amigos, con este preámbulo vamos a comenzar ahora nuestro retiro. Y lo que vamos a hacer es una contemplación. Vamos a contemplar los textos que hemos estado repasando. Y les recuerdo de que la contemplación contempla ver a los personajes, oír, escuchar lo que ellos dicen, darnos cuenta de qué es lo que hacen, y con esto poder sacar provecho en nuestra vida, el reflectir que llama Ignacio, reflejar esto en nuestra vida.
Vamos al primer punto. El primer punto es en esa parte en que el Evangelio dice tan solo eso. Dice, él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. O sea, les obedecía, los seguía, recibía de los papás formación. Y dice que María, cuando recuerda esto, le, le da mucho gozo, conservaba estas cosas en su corazón. Y que Jesús iba creciendo junto a ellos en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y también en gracia delante de los hombres. Vamos, vamos a adentrarnos un poco más en esto. Ver a las personas. Imaginémonos a Jesús en Nazaret. Los evangelios no nos describen Nazaret, pero sí sabemos cómo era Nazaret en esa época. Así que tenemos que imaginarnos a un Jesús con María y con José en un pueblito perdido, que estaba como al lado de una pendiente. Las casas las construían en la ladera de la pendiente. Casi eran como excavadas de allí. Y eran no más de un centenar de casas. O sea, no había más de 200, 300 personas en ese lugar. Era un lugar de campo. La gente trabajaba en cosas del campo. Así que Jesús, cuando niño, se paseaba por un lugar de campo. Y así veía en el campo y tenía mucha capacidad de observar. Veía los lirios, veía los pajaritos, veía la naturaleza. Es así como Él nos invita siempre a contemplar la naturaleza. Y veía cómo se desarrollaba la vida allí en Nazaret. Nazaret era un lugar con pocas personas y las familias en la época convivían mucho entre ellos. Las casas tenían un patio común. Entonces imaginémonos a Jesús jugando en un patio común. Y las familias convivían entre ellos. Entonces ahí estaba Jesús seguramente con otros primos. Hay mucha discusión sobre los hermanos, qué sé yo, pero su familia era más que la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Era más amplio que eso. Estaba inserto en una sociedad pequeñita. Era un pueblo muy humilde, Nazaret. Y ahí veía a su mamá como todas las mañanas. Hacía el pan con levadura. Y se daba cuenta cómo la levadura hacía que todo creciera, que esa masa creciera. Y observaba. Veía cómo conversaban las mujeres. Veamos a Jesús allí, en esos patios comunes, jugando, corriendo. No era un lugar de muchos recursos. A la hora de almuerzo
eran las lentejas y los porotos, los frijoles, lo que había, algunas verduras. Todo eso lo sabemos por los investigadores. No está en el Evangelio, pero ha sido así porque vivía allí. Ignacio nos invita también, aparte de ver a las personas, oír lo que dicen. ¿Cómo conversaba Jesús con su mamá? Rezaban todas las mañanas y rezaban todas las noches. Y meditaban sobre las lecturas. Quiero que José le enseñaba a Jesús. ¿De qué conversaban? En Nazaret era un tiempo muy complicado. El Imperio Romano estaba con mucha fuerza. Allí, cerquita de Nazaret, a pocos kilómetros, había una ciudad que se llamaba Séfores, que fue destruida por los romanos. Deben haber conversado de los problemas sociales. ¿Qué conversaban? ¿Qué nos imaginamos que conversaban? Vamos a hacer un ratito de silencio para poder, cada uno, en el silencio de su oración, poder imaginarnos a Jesús, niño, a Jesús joven, en Nazaret. Y si tienen un cuaderno de ejercicios, escriban lo que van saliendo. Jesús crecía en ese ambiente, en estatura, por cierto, como todos los niños, todos los jóvenes, pero crecía también en sabiduría. ¿Cómo esa sabiduría la recibe de sus padres, de su entorno? Y crecía en gracia delante de Dios. Iba haciendo la voluntad de Dios y también delante de los hombres. Era, decimos en Chile, buena onda. Tenía buena llegada con el resto de las personas. La gente confiaba en él. Y Dios también, el Padre Dios. Repasemos nuestra vida, nuestra infancia, nuestra juventud.
¿Con quién fue? ¿Cómo fue? Repasémosla brevemente. Vamos al segundo punto. El segundo punto que Ignacio nos propone es, dice, veamos a Jesús joven. Pareciera que ejercía el arte de la carpintería. En Marcos 6:3 dicen que cuando se referían a él, dice, pero que no es el carpintero, el hijo de María, se preguntan. Entonces, aparentemente, Jesús ejercía el arte de la carpintería. Imaginemos a Jesús trabajando como joven. Nazaret era un lugar muy pequeño para que estuviera solamente allí y solamente carpintería. Debe haber hecho más cosas que carpintería. También, aparte de arreglar mesas, sillas, arreglaba cualquier cosa. Reparaba techos, construía ventanas, reparaba cosas. O a lo mejor también trabajó en Séforis, en la reconstrucción de Séforis, que estaba cerca. Podía ir por la mañana, trabajar en Séforis y volver por la tarde. Contemplemos a Jesús trabajando, arreglando cosas, de madera, de adobe, de lo que sea. Y contemplemos cómo José le enseñaba. Estaba trabajando por las cosas cotidianas. ¿Cómo conversaban? ¿Cómo José le decía, no, 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 hazlo de nuevo, no quedó, debe quedar bien? Hay una sola manera de hacer las cosas, bien hechas. Y Jesús volvía a hacerlo, hasta que quedaba bien. Con Jesús trabajando en algo cotidiano, reflectir a nuestra vida, reflejemos a nuestra vida, nuestra cotidianeidad. ¿En qué trabajamos? ¿A qué dedicamos nuestra vida? Y se la presentamos al Señor. Este es nuestro trabajo. Esto hacemos cada día. Y podemos escribir algo si es que sale algo importante. ¿Qué te ofrecemos, Señor, como nuestro trabajo cotidiano, el de cada día?
¿Con quién trabajamos? ¿Quiénes son nuestros compañeros, colegas de trabajo? ¿Para quién trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué dedicamos nuestra vida, nuestras horas de vida? Todos hacemos algo. Con trabajo o cesantes, todos hacemos algo. ¿Qué hacemos? Les invito a que repasemos estos dos puntos. Jesús aprendiendo, Jesús creciendo, Jesús trabajando en un coloquio, con María. Les invito a que echemos a volar la imaginación. Imaginemos de que María llega allí al lado de nosotros, ¿dónde estamos? Y se aparece y se sienta al lado de nosotros. Conversemos con ella. Allí está María, la mamá de Jesús, nuestra mamá espiritual. Y juguemos con la imaginación a preguntarle, ¿cómo era Jesús cuando era niño, María? Cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de Jesús cuando era niño? Y guardamos un ratito de silencio a ver qué nos llega, qué nos dice María. María, cuéntanos, ¿cómo era Jesús? ¿Qué nos dice? María, ¿qué hacía Jesús cuando era niño? ¿Qué hacía cuando tenía menos de 12 años? Cuando era niño. Preguntémosle ahora, después de los 12 años, cuando era joven, ¿cómo era Jesús? ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿Cómo era Jesús joven? ¿Cuáles eran sus sueños de joven? Cuéntanos, María, ¿qué recuerdas? Cuéntanos, María, ¿qué recuerdos tienes de esa época de Jesús? Y vamos anotando lo que nos llega.
Vamos a avanzar a un tercer punto en este retiro, en el cual vamos a recordar ese pasaje en el cual decía que los papás iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando el niño cumplió 12 años, subieron, como era costumbre. Jerusalén estaba lejos de Nazaret. En Nazaret no había templo, habían sinagogas, probablemente un lugar donde se juntaban a hacer el culto, pero no había un templo. El templo era en Jerusalén y peregrinaban todos los años. Contemplemos a María y José camino a Jerusalén. Había mucha gente que peregrinaba. Probablemente casi todo Nazaret peregrinaba. Y de otros lugares también. Entonces, era una muchedumbre. Podemos compararlo con lugares de peregrinación que tengamos cerca. Acá en Valparaíso tenemos un lugar en Loagia donde va mucha gente, miles. Y cada país tiene sus lugares de peregrinación. Podemos verlo a ellos en ese gentío que iba a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Iban entusiasmados. Habían novedades. La primera vez que Jesús niño fue, debe haberse admirado de la cantidad de casas que habían en Jerusalén. Si en Nazaret, el lugar donde él estaba, habían solamente un centenar, y en Jerusalén habían miles. Oí lo que dicen, cómo van entusiasmados en este peregrinar. Además, estaban haciendo, estaban haciendo el culto, o sea, estaban siguiendo lo que su religión judía les pedía. Eran judíos practicantes. Es como nosotros en Semana Santa, que nos convocamos a los lugares de culto. Recordemos nuestras peregrinaciones. Recordemos cómo nosotros también adherimos al culto de nuestra religión. Cómo vamos al templo. Cómo vamos juntos, como comunidad. Ellos iban todos juntos. Una muchedumbre. Mucha gente. Nosotros también, en comunidad, en nuestra comunidad de iglesia, nos juntamos. Por cierto que haciendo un paréntesis con los tiempos que estamos viviendo de COVID, pero esto es una excepción. Y igual estamos juntos, ahora por internet. Contemplemos a la familia de Jesús, a la familia amplia, con todos sus tíos o primos, con lo que haya sido, no está narrado exactamente en los evangelios. Contemplémonos, yendo a Jerusalén. Y el cuarto punto dice de que acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta.
Lo más probable es que era todo un clan, todo un choclón, y los niños se juntaban, y iban entre ellos jugando, y estaban seguros de que Jesús iba con ellos, por cierto, mezclado con los otros niños, y empezaron a regresar. Pero llega el momento en que ya necesitan poder agruparse, identificarse, y allí se van a dar cuenta que no estaba. Y Jesús se había quedado con los doctores de la ley, con la gente erudita. Contemplemos a María y José de vuelta sin darse cuenta de que no estaba Jesús con ellos, creyendo que estaba junto al gentío. Y contemplemos a Jesús allí, en medio de los doctores, en medio de los sacerdotes. ¿Qué dicen? ¿Qué se nos ocurre que conversaba Jesús con los sacerdotes? ¿Qué hacen? Les hacía preguntas. Son las preguntas que hacen nuestros niños, ¿no? Son las preguntas que hacen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas. ¿Cuánta pregunta inteligente hacen los niños? Recordemos a nuestros pequeños, a nuestros niños y jóvenes que nos cuestionan, que nos preguntan y que reflexionan. ¿Qué preguntas complicadas hemos recibido de nuestros nietos, de nuestros hijos, de los niños cercanos? ¿Qué hemos respondido? Y mientras él conversaba con los doctores de la ley, María y José se dan cuenta que no está. Dice, al tercer día lo hallan en el templo. Ver a las personas, cómo han estado desesperados. María y José, se les había perdido Jesús. ¿Nos ha pasado que alguna vez se nos ha perdido un niño a cargo nuestro? Por instantes, por algunos momentos, o más tiempo. Ellos estuvieron 3 días buscando. Qué alivio cuando lo encontraron. Pero al mismo tiempo, ¿por qué nos hiciste esto? Te hemos andado buscando, angustiados. Y a nosotros se nos pierde Jesús a veces en nuestra vida. Se nos pierde el Señor.
Y Jesús le responde, pero ¿por qué me buscaban si ustedes debían haber sabido que yo estaba aquí? Hay que preocuparse de las cosas de Dios, del Padre. Pero ellos no entendían lo que les decía. La mezcla de angustia, felicidad de haberlo encontrado, rabia por qué lo hizo pasar por eso, todas esas mezclas, todas esas emociones hacían que no entendiera. ¿En qué se refleja en nuestra vida este pasaje? La desesperación, la incertidumbre, la alegría de que todo vuelva a la normalidad, pero al mismo tiempo, ¿por qué nos pasó esto? Tomémonos unos ratitos, unos minutitos para poder ver qué nos llega con respecto a esta parte del Evangelio. En general, de los 5 puntos, ahora resumiendo, ¿qué me indican a mí en lo personal estas lecturas? ¿Qué personas aparecen de mi vida? ¿Y a qué me invita? Démonos unos 5 minutos de oración personal, tranquila, en silencio, con estos temas. ¿Qué me indica a mí en lo personal esto? ¿Quiénes han aparecido de mi vida en estas lecturas? ¿Y a qué me siento invitado, invitada?
Finalmente, les invito a que hagamos un coloquio con quien quieran, con Jesús, con la Trinidad, con María. Un coloquio, convérsenle, conversémosle sobre lo que estamos sintiendo, sobre lo que estamos sintiendo en estos momentos. Sobre que queremos seguirle y queremos imitarle. Hagamos un coloquio, una conversación amistosa con quienes ustedes quieran. Y cuando terminen el coloquio, cada uno, en silencio, reza un Padre Nuestro. Podemos decir todos juntos entonces: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con eso damos por terminado este retiro, el 15º retiro, pidiéndole al Señor que, así como bendijo la Sagrada Familia, así como bendijo a Jesús con María y con José y con toda su familia, también bendiga a nuestras familias y nos bendiga a nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.